tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle esta noche. Y vamos a iniciar con una noticia muy positiva. El guardaparques accidentado hace 15 días en la isla del Coco compartió con Grupo Extra detalles sobre su caída. El hombre afirma que en su segunda oportunidad de vida no dudaría en volver a su querida isla donde estuvo a punto de morir. La vida de Maynor Zúñiga Siles cambió el 7 de octubre. Ese día Zúñiga, destacado guardaparques del MINAE desde hace 22 años, tuvo un accidente que modificó su vida de manera radical. Este me hizo como alejarme un poco de la pared del derrumbe, era un derrumbe muy vertical y lo que yo miré fue como 1 metro de piedra saliendo del derrumbe. Entonces de suerte esta piedra tenía sedimento o tierra, digamos, arriba, y allí pegué parte del ojo y la cara, así toda esta parte. La pegué ahí, pero yo lo único que pensé es que me maté. Pero eso era lo que iba a pensar, no me alcanzó realmente a pensarlo. Iba a pensar eso cuando yo miré que la piedra se me acercó y me desconecté. Actualmente el hombre de 53 años y padre de 2 mujeres se recupera de una caída que a su propio criterio pudo acabar de manera diferente. A pocos días de ahí, después de muchos estudios que me hicieron los doctores, me sacaron del pulmón derecho casi 1 litro de sangre y 600 mililitros del izquierdo. Me indicaban ellos que la pielcita que envuelve el pulmón se veía como despegado y ahí estaba la sangre con aire donde no debería estar. Entonces yo no respiraba como ahorita, sino que estaba como jadeando siempre. Con angustia, Zúñiga recordó parte de las operaciones que ha enfrentado en los últimos 10 días. Después de la operación me he sentido mucho mejor. Cada día amanezco un poquito más avanzado, pero para mí eso es un milagro, como el milagro de estar con vida, gracias a Dios. Y me he estado recibiendo algunas terapias ahí y siempre estoy en estudio. En medio de su recuperación en el Hospital del Trauma, el oriundo de Cariari de Pocosí reflexionó sobre esta nueva oportunidad de vivir. La experiencia que me deja pues es que yo siempre lo digo, para uno morir hay que estar vivo. Y ahora, después de lo que me pasa, confirmo eso, porque estamos aquí conversando, les estoy conversando, pero pude no haberlo hecho, porque realmente es un milagro de Dios estar por acá. El anhelo de Zúñiga es continuar con su recuperación y regresar a su amada Isla del Coco, donde labora desde hace 2 años y medio aproximadamente. Esperando estar pronto con la ayuda de Dios y de los médicos y la oración de todas esas personas generosas, estar pronto bien para regresar y continuar lo que estamos haciendo por salvaguardar la isla del Coco y sus especies únicas en el mundo. En otros temas, el abandono de rutas de autobús afecta a cientos de pasajeros. Un reciente estudio de la ARECEP determina que las zonas rurales son las más golpeadas por las empresas autobuseras que dejan de brindar el servicio. Imagina estar esperando el bus de su barrio para llegar a la escuela, al trabajo o al hospital y que nunca llegue. Pues esa es la realidad que viven varias comunidades del país, ya que 106 rutas dejaron de prestar servicio en los últimos años. Ante esto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, inició una radiografía para entender las causas detrás del debilitamiento del transporte público. Hemos estado yendo al campo, ¿verdad? Hemos visitado, por lo menos en las 2 primeras regiones, son casi 500 comunidades, ¿verdad? Más de 1.500 usuarios que hemos encuestado para poder conocer primero cuáles son los patrones de movilidad y también por qué se dio el abandono de la ruta desde el punto de vista tanto de los prestadores, de los líderes comunales, como de los usuarios. Los poblados rurales son los principales afectados, ya que un 95% de los trayectos abandonados se ubican en las partes más alejadas de la ciudad. Hay casos donde los usuarios sí nos han expresado que por supuesto, ¿verdad?, que utilizarían el transporte público en caso de que se reactive, pero hay otros que dicen, bueno, es que lo utilizábamos solo para algunos trámites puntuales y ya disponemos de vehículo, de motocicleta, incluso transporte informal en menor medida, o otros casos donde tal vez pasa una ruta cercana, ¿verdad? Entonces tal vez en lugar de valorar una reactivación de una ruta completa, es que esa ruta que pasa a ser que ingrese a la comunidad. Estos nuevos esfuerzos se centrarán en la atención del usuario, ya que, según la ARECEP, estos son el eje central del transporte público.
Sin duda, como lo expusimos en la presentación, eso es un círculo virtuoso que debería convertirse en un círculo virtuoso realmente. A una mayor satisfacción de la prestación del servicio, pues va a haber un usuario que quiera usar ese servicio y no optar por mecanismos u otros servicios informales, sino que va a querer usar ese servicio porque está satisfecho. Entonces, hay un proceso de formación al usuario para que realmente sea parte de cuidar su servicio, pero para el prestador también que lo presten las mejores condiciones apegados a la norma. Por el momento, los expertos se encuentran terminando los estudios para cada una de las rutas en abandono. Más de 150 colegios técnicos del país abren su proceso de admisión para el curso lectivo del próximo año. En Extra Noticias le brindamos algunas recomendaciones si sus hijos están en medio de este trámite importante para su futuro. En esta época del año, más de 150 colegios técnicos del país realizan sus procesos de admisión para el curso lectivo 2026. Las instituciones abren sus puertas con ferias y jornadas informativas para que las personas aspirantes conozcan su oferta académica. Los siguientes pasos es realizar una entrevista. En este momento, los diferentes profesores de las especialidades brindan la entrevista a los estudiantes seleccionados. ¿Qué recomendaciones les brindamos nosotros? Bueno, venir con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Es una entrevista abierta, donde ustedes van a expresar un poquito de lo que es cada uno, qué les gusta, qué les interesa. Y lo más importante, por qué razón quieren estudiar en un colegio técnico y la especialidad que quieren estudiar. Tras las pruebas, algunos centros aplican entrevistas antes de publicar la lista de admitidos. Los orientadores destacan que estos procesos no solo miden conocimientos, sino también la motivación y el compromiso de cada estudiante. Venir con mucha seguridad, tener confianza en sí mismo, leer con detenimiento todo el examen y las instrucciones que se le brindan, realizar las preguntas que sabe y las que tienen alguna dificultad las pueden dejar para el final. Si les da tiempo al final, revisar todo el examen y si en algunos momentos sienten nervios, respirar profundamente y volver a tomar tranquilidad para poder desarrollar el examen. La formación técnica abre puertas al mercado laboral con pasantías y prácticas profesionales. Por eso, este es un paso decisivo para miles de jóvenes que desean prepararse para una carrera técnica y adquirir herramientas prácticas para el futuro. En los últimos meses, más de 500 docentes reportaron cansancio extremo y 400 presentaron problemas para dormir, ansiedad y falta de motivación, según un sondeo de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. El 90% de los educadores admite que la carga laboral impacta directamente su estado emocional. Más del 70% reporta altos niveles de estrés y un 59% ha considerado dejar su trabajo por motivos relacionados con su salud mental. Expertos recuerdan que el autocuidado no es un lujo, recomiendan hacer pausas breves durante la jornada, mover el cuerpo, cuidar el sueño y buscar apoyo entre colegas y familiares para evitar el desgaste emocional. Y la Caja Costarricense del Seguro Social renovó el convenio para la formación de especialistas médicos con un grupo de universidades privadas este miércoles. Según explicó la presidenta ejecutiva de la Caja, esta alianza busca ratificar el compromiso de la institución con la excelencia y la atención de la crisis de especialistas en el sector público. El gerente médico mencionó que la institución impulsa un aumento de más de 400 plazas para formar profesionales en salud y tienen 954 médicos en proceso de formación. Los jerarcas recordaron que una de las especialidades más requeridas es en la rama de anestesiología. Estos convenios tienen una vigencia de 5 años. Establecen el marco de cooperación técnica y académica entre la Caja Costarricense de Seguro Social y estas universidades que cité, con el fin de regular la coordinación, la ejecución y la evaluación conjunta de nuestros programas de especialización médica. Su ejecución se realizará a través de los sistemas de posgrado de cada universidad y del Centro de Desarrollo Estratégico e Información de Salud y Seguridad Social, CENDEIS.
Y nos vamos al ámbito legislativo. Daniel Vargas, Rocío Alfaro y Alejandra Larios conforman la comisión especial que analizará si existen elementos para pedir el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Dos de ellos estuvieron en la primera comisión, que también se conformó para determinar si retiraban el fuero al mandatario. La legisladora del Frente Amplio, Rocío Alfaro, será la secretaria de la Comisión Especial Legislativa que analizará el eventual levantamiento de la inmunidad al presidente Chávez por proselitismo a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones. Ella estuvo en la comisión anterior. Es una causa de carácter electoral y en esa medida nuestra principal preocupación va a ser el cumplir con las exigencias que tiene la ciudadanía de garantizar que el proceso electoral sea todo lo limpio que se necesita para mantener la democracia en nuestro país. Esperamos que realmente sea un proceso pues un poco más rápido y tenemos un poquito más de claridad en nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. También repite el diputado oficialista Daniel Vargas. Aunque nosotros estamos en contra de la cabida de este procedimiento legislativo, decidimos formar parte de la comisión para defender, nos parece, el legítimo derecho de la Constitución política, que no permite este tipo de procedimientos o no rige este tipo de procedimientos en la Asamblea Legislativa. La comisión finalmente quedó integrada por Alejandra Larios Trejos como presidente, Rocío Alfaro Molina como secretaria y este servidor como parte de la misma. La presidenta de la comisión es la liberacionista Alejandra Larios. Asumo esta nueva tarea con muchísimo compromiso de responsabilidad, de imparcialidad, de seriedad, de mucho estudio y trabajo serio, por supuesto, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, teniendo claridad que no vamos a juzgar al señor presidente, no vamos a determinar si él es culpable o no de las causas que se nos ha enviado. Esta comisión tendrá 20 días naturales para rendir 1, 2 o hasta 3 informes para el conocimiento del plenario y la posterior votación. Y el día de hoy se presentaron los resultados de la reciente encuesta del CIEP de la UCR sobre la intención de voto para el mes de febrero del 2026. Vamos a ver específicamente estos resultados y recordemos que además esta es la primera encuesta que oficialmente se hace en la campaña electoral. El análisis de este estudio nos refleja los siguientes datos sobre la intención de voto, encabezando Laura Fernández con un 25%, Álvaro Ramos del Partido de Liberación Nacional muy por debajo con un 7%, seguido de Claudia Dobles con un 3% en intención de voto y Ariel Robles del Frente Amplio con un 3%. Sin embargo, aquí vemos la cifra que destaca es que sobrepasa la mayoría, un 55%, las personas que todavía se decantan como indecisos. Y es que a propósito de este tema, la campaña electoral está muy abierta y existe gran indiferencia de la ciudadanía, según nos indican los analistas. 55 de cada 100 electores decididos a votar se confiesan indecisos, detalla esta reciente encuesta del CIEP de la UCR. El número de indecisos creció respecto a campañas anteriores durante octubre, ahora es de 55%. Dista del 48% que decía lo mismo en el octubre del 2021 o del 43% que decía esto mismo en octubre del 2017. Para expertos está claro que es un hecho que tendremos segunda ronda, pues ni Laura Fernández, candidata del rodriguismo y líder del estudio con 25% de la intención de voto, lograría el triunfo en febrero próximo. Ni la candidata oficialista, pero menos aún los candidatos de oposición tendrían esa capacidad. Y lo veo muy sencillo. A hoy los candidatos de oposición en su conjunto suman un 20% de los votos. Para los indecisos, esa crucial determinación podría llegar en la recta final de la campaña o incluso el día mismo de los comicios. Y es que la candidata del rodriguismo, Laura Fernández, dice que en su movimiento no existe espacio para triunfalismos ante los datos de estas encuestas. Los aspirantes de partidos emergentes apuntan a dar la sorpresa el próximo año.
Claudia Doble se muestra satisfecha por el crecimiento obtenido. Recibimos el día de hoy de manera muy positiva la última encuesta del CIEP, donde demuestra lo que nosotros estamos sintiendo en la calle, que estamos sumando voluntades, que se nos está sumando cada día más gente. Boris Molina desea ganar la confianza de los ticos al considerar que el país merece un mejor gobierno. Estamos muy confiados en el resultado que ha tenido esa encuesta, porque es la fotografía del momento y hay que estar agradecidos con el espacio que ocupamos en ella. Quedan 102 días para el 1 de febrero del 2026 y estamos confiados en que los costarricenses nos van a dar la oportunidad. Laura Fernández afirma que no hay espacio para triunfalismos. Y eso es gracias al esfuerzo de miles de costarricenses que están trabajando intensamente para que ganemos las elecciones en primera ronda y con muchos diputados. Ronnie Castillo tiene la esperanza de sacar el triunfo en abril. No nos sorprende de ninguna manera el resultado de las encuestas. Lo que está claro es que al oficialismo no le alcanza con el apoyo que tienen en este momento. No le va a alcanzar. Ana Virginia Calzada le apuesta a sorprender en primera ronda. Las encuestas no definen el futuro, solo retratan un instante. Esta encuesta es clara. 6 de cada 10 costarricenses aún no han decidido su voto. Somos la única opción capaz de unir el país. Ariel Robles asegura que él representa el retorno de la esperanza. Sobre la encuesta del CIEP, celebramos que estamos liderando dentro del grupo de propuestas que encabezan el resultado electoral en este momento. Eliezer Feinseig confía en la experiencia adquirida hace 4 años. Las encuestas miden intención de voto, las urnas miden los votos reales. De eso nosotros sabemos, lo aprendimos hace 4 años, así que la encuesta nos brinda información importante para seguir nuestro trabajo para ganar la presidencia de la República el 1 de febrero. Fernando Zamora afirma ser optimista, pues falta mucho en la campaña. La moneda está en el aire, ¿verdad? No hay en este momento ningún candidato que pueda decir gano en primera ronda. O sea, es un hecho, por lo que dicen encuestas, que hay segunda ronda. Claudio Alpizar le apostará al voto de los indecisos. Nos pone en el marco de un panorama bastante inhóspito para la mayoría de los candidatos a la presidencia de la República. En el caso del Partido Esperanza Nacional no hay la menor duda que queda pendiente un gran trabajo para desarrollar durante los 3 meses y medio que restan para la elección. Walter Hernández asegura que los partidos tradicionales no lograron nada. Lo más importante de la encuesta del CIEP del día de hoy es que está demostrando que el partido oficialista no tiene lo que dice tener. No va a lograrlo ni en primera ni en segunda ronda. Para esta nota se consultó el parecer de los 20 aspirantes a la presidencia. Y ahí conocíamos un poco de su trayectoria, pero hoy se encuentra aquí con nosotros en mesa de análisis el periodista salvadoreño Mario Guevara, quien está de visita acá en Costa Rica. Don Mario, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, realmente es un placer estar con usted en este medio de comunicación tan importante y conocer su país. Qué lindura, la comida exquisita, la mejor impresión de su gente. Muy bien, muy bien. Nos alegra muchísimo, Mario, que esté por acá con nosotros. Escuchábamos su historia, sabemos que hace muy pocos días incluso fue la situación suya de deportación. ¿Cómo es empezar desde cero después de haber pasado por una situación como esta? Literalmente muy difícil. La parte más dura pues es estar lejos de la familia. Básicamente, aunque estoy rodeado de seres queridos y muchos amigos en El Salvador, pero pues en el fondo me siento solo porque nunca me había separado tanto tiempo de mi familia. Ahora ya llevo ya voy para 5 meses sin tener cerca a mi familia, hasta hace apenas unos días que pude abrazar a mis 2 hijos, que son ciudadanos estadounidenses que me visitaron. Fue un momento muy emotivo, muy alegre, pero ya tuvieron que regresar al país de ellos por razones de estudio y me volví a quedar, ¿verdad?, en estas condiciones solo, por lo menos hablando en términos familiares. Profesionalmente, pues con muchas ganas de salir adelante, muy optimista. El Salvador me trató muy bien cuando regresé y yo creo que es algo bueno, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios, nosotros los latinos somos gente de mucha fe y yo confío plenamente en que Dios hará su plan en su momento. Don Mario, la situación de la deportación, ¿cómo se dio? Veíamos incluso en las imágenes anteriores, ¿lo sorprendió
cómo se dieron las cosas en su caso. Sí, para ser honesto, yo tenía varios años, básicamente más de 10 años cubriendo el tema de inmigración y las redadas. Nunca tuve miedo de un arresto ni de deportación porque tenía mis papeles en regla, por lo menos un estatus temporal que era un permiso de trabajo. Además, me sentía protegido por la primera enmienda de la Constitución por ser periodista, pero todo cambió este año, ¿verdad? Con la nueva administración las cosas se volvieron un poco más complicadas y yo llegué a sentir cierto temor. De hecho, se lo conversé a muchos colegas, le digo, tengo miedo que en algún momento los agentes de ICE en algún operativo me vayan a arrestar. Lo que nunca pensé es que en una cobertura normal de una protesta, que he cubierto más de 1000 protestas en El Salvador y en Estados Unidos, nunca pensé que eso fuera a pasarme, ¿verdad? Que la policía local sería la que me arrestaría para entregar mi inmigración. Todo pasó de una manera extraordinaria y sorprendente. Al final de cuentas, pues eso me costó no solo el arresto, sino la deportación. Y aunque los abogados lograron quitarme todos los cargos, pues nada pudimos hacer contra el gobierno de Estados Unidos y perdí. Don Mario, ¿y cuál es ahora el enfoque de su trabajo? ¿Cómo lo va a replantear? Su amplio conocimiento además en todo el tema de inmigración, ¿cómo va a darse ese renacer suyo? De hecho, estoy aquí justamente por darle cobertura al tema migratorio, ahora desde otro ángulo, otra trinchera, como decimos periodísticamente hablando, ¿verdad? Vine aquí porque ya no puedo cubrir redadas, no más, obviamente ya estoy fuera de Estados Unidos, pero aquí en Costa Rica hay un caso muy fuerte que ustedes mismos lo han expuesto, el caso de un joven padre que tristemente, ¿verdad?, llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano, fue arrestado en la frontera en Texas y ahora mismo está debatiéndose entre la vida y la muerte. Posiblemente tengamos malas noticias en las próximas horas, según me dijeron a mí las familiares, y es triste. Entonces vine a cubrir esto porque la familia me contactó, me pidieron de favor que viniera a entrevistarlos y que expusiera esto porque conocieron ellos la injusticia que se cometió conmigo y también creen de que si yo le daba voz a ellos, y por eso hicimos el esfuerzo. Gracias a Dios mi canal Noticias con Mario Guevara, o MG News en inglés, sigue vivo, sigue activo en Estados Unidos, estamos registrados allá legalmente y tenemos una buena clientela que todavía nos sigue apoyando, así es que yo creo que vamos a seguir al pie del cañón dando noticias de otro ángulo. Y eso justamente lo trae por Costa Rica para analizar este caso, como usted me decía. Correcto, y ya hice las entrevistas, mañana vamos a tirar nuestro paquete noticias, primer reportaje internacional que hago en 25 años y yo creo que pues nada mejor, Costa Rica, un lindo país, una gente muy noble, una gente muy súper amable, la comida muy rica, entonces me llevo ese mejor concepto de aquí de los ticos y ojalá no sea la última vez que regrese, ojalá que la próxima venga en mejores condiciones porque ahora fue por una noticia muy triste, ¿verdad? Pero igual, noticia es noticia y hay que exponerla. Don Mario, ¿y cómo encuentra usted El Salvador? Porque fueron 20 años fuera. 22, en enero cumplo 22 años lejos, cumplía 22 años lejos. Muchos años fuera, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo encuentra usted? ¿Cuál es su perspectiva? Porque siempre tenemos esa visión diferente cuando regresamos después de tanto tiempo. La verdad es que encuentro un país completamente diferente al que dejé, mucho más tráfico, más gente, pero un país bien, hasta cierto punto ordenado y seguro. Me he quedado asombrado cómo yo puedo caminar libremente sin miedo a ser víctima de un robo. Me quedo asombrado cómo en cada cuadra veo policías, militares, y yo digo, es increíble porque eso me da seguridad, eso me hace ver que puedo caminar libremente, y si no soy delincuente, pues me siento seguro. Entonces yo creo que me siento optimista. Además, cuando llegué, desde que bajé la puerta del avión de deportados, que íbamos 138, Migración y la PNC me dieron un recibimiento extremadamente bueno. Básicamente, pues me pusieron el país, ¿verdad? Este es su casa, si en algo lo podemos servir. Entonces, eso me hizo sentir como que hay posibilidades de que yo siga desempeñando mi carrera periodística independiente ahora, porque no estoy buscando trabajar con ningún medio, porque tengo compromisos comerciales que cumplir allá en Atlanta, Georgia. Pero por ahora voy a seguir así independiente hasta que pues Dios decía lo contrario, y yo creo que sí, vamos a seguir con lo mismo. Don Mario, y ahora usted lo mencionaba, quisiéramos ampliar acerca de esto. Su proceso de deportación incluso fue bastante polémico, se le dio seguimiento por todo este seguimiento que le ha dado también toda la población inmigrante. ¿Usted considera que fue injusto? Porque usted decía que los abogados lograron quitarle los cargos, pero aún así se dio la deportación. Sí, correcto. Fue injusto desde el primer momento, desde que me arrestaron, porque me acusaron de ser parte de la protesta y yo estaba debidamente identificado como prensa. Desde el primer momento mis abogados llegaron 2 horas después a la cárcel y me dijeron, Mario, estos cargos te los quitamos. Y así fue. 3 días después ya no tenía cargos. Sin embargo, ¿verdad?,
ICE insistió, te vamos a deportar. Y yo le digo, tengo permiso de trabajo. Cuando los primeros agentes tuve contacto con ellos, les dije, valen mi permiso de trabajo porque yo lo tengo hasta 2030. Y me dijeron, tu permiso de trabajo te lo vamos a revocar y tú serás deportado. Nuestra meta es deportarte, me dijeron. Yo le digo, ¿por qué? Y me dijeron, porque tú nos estuviste siguiendo todo el tiempo, tú no fuiste un dolor de cabeza para nosotros. Entonces, desde un momento yo supe que era una repercusión por mi trabajo. Y eso se lo denuncié a mis abogados y le dije que me habían querido presionar para firmar mi salida voluntaria. Me dijeron, firma mañana, firma hoy y mañana te ponemos un avión y te regresas a tu país con tus maletas y vas tranquilo. Y yo le dije, no, porque mi familia está aquí, voy a pelear. Y esa pelea me costó 4 largos meses en prisión. 4 de esos fueron 72 días en solitario, confinamiento básicamente solamente me dejaban salir 2 horas diarias, 22 horas encerrado. Fue muy triste, fue una experiencia muy caótica. Tuve trastorno de sueño, tuve ataques de ansiedad, tuve muchas cosas negativas que tuve que ir al psicólogo en 3 ocasiones para poder superar esa crisis. Don Mario, ¿y qué pasa ahora para poder comprender y explicarle a nuestros televidentes una persona que ya pasa por un proceso de deportación como usted no puede regresar más a Estados Unidos, aunque ahí está su familia? Sí, yo confiado en la justicia estadounidense, yo pensé que iba a salir libre allá, decidí pelear y no aceptar mi salida voluntaria con esperanza de que yo iba a quedar en libertad, y el juez que revisó mi caso me dio fianza, hizo todo lo correcto, pero inmigración insistió y me bloquearon. Así es que la verdad es que ya no salí con salida voluntaria, que me hubiera dado la opción de regresar legalmente pronto, sino que salí deportado, que ya me conlleva un castigo, pero mis abogados están tratando de lidiar con esa situación. Espero de que en un día no muy lejano la justicia reaccione y se dé cuenta que cometieron un error al deportarme, porque no soy delincuente, aunque fui tratado como un criminal, pero no lo soy. Entonces, que se den cuenta de eso, que simplemente fue una repercusión por mi trabajo periodístico y nada más, y que el gobierno de Estados Unidos me permita regresar. Si eso no sucede, pues también ya estoy consciente, ¿verdad? El hecho de venir y exponer injusticias como la de Randall, el caso de ahora aquí en Costa Rica, podría ser que eso también genere algún tipo de repudio por lo que estoy haciendo afuera. Pero ya digo, soy periodista, no me puedo quedar callado. Ustedes me comprenden porque estamos en el mismo canal, ¿verdad? Y soy periodista. Si eso me trae repercusiones posteriores que no me dejan entrar al país, bueno, lo siento, en algún momento, en algún otro país, estaré junto con mi familia, que es mi mayor sueño. Don Mario, ¿y cuál es su percepción ahora de Costa Rica como periodista, lo que usted viene? Sabemos que estamos en un proceso de campaña electoral. Nos gustaría también conocer su percepción, su análisis. La verdad es que me parece siempre, ¿verdad? Yo bromeaba con uno de los colegas que me recibió aquí, siempre escuché que Costa Rica era el Estados Unidos de Centroamérica y me doy cuenta por qué. Es un país muy próspero, un país muy bonito, ordenado, calles con menos baches, creo que se me entiende esa palabra, a lo mejor no sé si me entienden los ticos, pero me parece que es un país bastante civilizado, muy bueno y en óptimas condiciones para vivir, ¿verdad? Uno que otro detallito se ha visto, pero pues nadie es perfecto, ¿verdad? Pero al final de cuentas este país me encanta y vine ahora para una cobertura periodística, pues el día de mañana voy a venir de turismo y ahora en el aeropuerto me preguntaron, me dijeron, ¿usted viene de turismo, placer o trabajo? Que no, yo vengo a trabajar, soy periodista y ya me dijeron, tiene un tiempo para estar aquí, pero será bienvenido la próxima vez que venga por placer. Yo le digo, así será y eso espero. Don Mario, finalmente, bueno, agradecemos muchísimo también su visita, que nos cuente su experiencia, que podamos compartir. ¿Cuál es ese mensaje también que le da usted a las familias que tienen personas inmigrantes también que están en Estados Unidos en este momento? Costa Rica también tiene una población importante en New Jersey. Ese sentimiento que se vive, que usted bien conoce, que le comentan, ¿qué mensaje le daría a usted en este momento? Sí, la verdad es que de hecho tuve 2 compañeros conocidos presos cuando inmigración me sacó del solitario y me puso con una unidad más grande, conocidos costarricenses que estaban detenidos, aunque son mínimo la cantidad de ticos que están detenidos, pero yo sé que al final de cuentas pues somos inmigrantes. El mensaje que le doy a esas familias es, no se den por vencidos. Yo peleé mi caso creyendo que la justicia estadounidense iba a fallar a mi favor, falló en mi contra, se cometió un error, sí, pero sigo vivo. Mi mensaje es, sigan luchando por sus seres queridos, no se den por vencidos, pongan abogados si pueden hacerlo, busquen organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes. Yo creo que hay opciones, simplemente no se den por vencidos, ¿verdad? Y tampoco esperen hasta, por ejemplo, el caso como Randall, muy triste, terminó en esas condiciones, tampoco esperar a tanto. Si crees que tu caso no tiene mucho éxito, firma tu salida voluntaria y sal pronto del país, porque estar encerrado es frustrante. Yo pasé 4 meses y casi me vuelvo loco, así es que yo comprendo a la gente que también intenta incluso conocí a un colombiano que casi se suicida un día antes de que yo fuera deportado, y lo entiendo, es muy frustrante, ojalá que eso no vuelva a pasar. Hay una gran población también viéndolo y siguiéndolo desde Georgia,
también que están por allá. ¿Sigue usted en contacto, sigue haciendo su trabajo desde acá y respondiendo a esas personas que lo siguen? Correcto, muchos seguidores en Estados Unidos, muchísimo. De hecho, tristemente, ¿verdad? Hoy, después de mi deportación, me han levantado algunas difamaciones, algunas calumnias y algunas personas me han criticado, pero todavía tengo una comunidad muy fuerte que me apoya, que conoce mi trabajo y se los agradezco porque al final de cuentas me debo a mi comunidad, a Dios primeramente y después a mi comunidad, porque si mi comunidad no confiara en mi trabajo, pues yo no hubiera logrado todo lo que he logrado hasta hoy. Y les agradezco a colegas como ustedes que me permiten exponer este tipo de injusticia. El haber sido invitado, yo digo, increíble que medios importantes quieran destacar las injusticias que están cometiendo en Estados Unidos. Y nos indican, Mario, que hay muchas personas a través de Facebook desde Georgia que están viéndolo y saludándolo también. Muchas gracias a toda mi audiencia allá en Georgia, ¿verdad? Como les saben, mi eslogan lo vio primero aquí. Ahora yo les compartí este link porque quería que vieran esta entrevista y me siento orgulloso de esta oportunidad, de verdad. Gracias a toda mi audiencia y sigan también denle like a la página de Facebook de este canal, porque es un canal serio, un canal de esos que no hacen tipo de mala propaganda, sino que te dicen la noticia tal cual. Gracias a Gabriela también por la entrevista. Con mucho gusto, Mario, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mesa de Análisis y vamos a estar muy pendientes también de las informaciones que usted pueda generar también a través de sus diferentes canales. Muchas gracias por la visita y lo esperamos ahí luego de regreso de turismo, como dice usted. Así será, primero Dios. La Cruz Roja atendió 2 emergencias graves ocurridas la tarde y noche de este miércoles en distintas zonas del país, producto de las intensas lluvias y además accidentes de tránsito. A eso de las 4 de la tarde, los cuerpos de socorro recibieron mediante el sistema de emergencias 911 la alerta de una inundación en una vivienda en San Miguel de Turrucares, en Alajuela. Hasta el sitio se desplazaron una unidad de soporte avanzado, una unidad de soporte básico, un camión de rescate y un vehículo operativo. En el lugar se evacuaron 5 adultos, 2 menores de edad y 2 perros. Además, se brindó atención prehospitalaria a uno de los menores y a un adulto mayor, quienes presentaban síntomas de afectación por la emergencia. Se realizó la evacuación de 5 personas adultas, 2 menores de edad y 2 canes en el lugar. Además, se realizó la atención prehospitalaria de uno de los menores de edad y uno de los adultos mayores. Hora más tarde, cerca de las 7 de la noche, los equipos de rescate se trasladaron hasta La Victoria en Viñas y Cartago. Un vehículo perdió el control y provocó un grave accidente con 6 personas afectadas. En el lugar, la Cruz Roja trabajó con unidades de rescate y soporte avanzado para estabilizar a los heridos. Hasta el momento se confirma el rescate de 3 personas, un hombre adulto, una mujer adulta y un menor de 8 años. Y también estas fuertes lluvias que azotan varias zonas este miércoles provocaron el desbordamiento de ríos en Coto y corredores, dejando múltiples comunidades afectadas y obligando a la intervención de cuerpos de rescate en la zona sur del país. Entre los incidentes reportados, un camión quedó atrapado en el sector conocido como Puente Amarillo y tuvo que ser rescatado por la Cruz Roja y la Fuerza Pública. Hasta el momento se registran afectaciones en al menos 28 comunidades, incluyendo sectores como el paso del MOP en San Pablo de Turrubares, donde se reportan inundaciones y pasos bloqueados. Las autoridades meteorológicas alertan que las fuertes lluvias continuarán durante el resto de la semana, por lo que llaman a la población a extremar las precauciones, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse informada sobre cierres de vías y evacuaciones preventivas. Bueno, y preste mucha atención. Y estas son las impactantes imágenes de un violento accidente de tránsito que ocurrió hoy en San Vito de Cotobruz, donde un automóvil blanco, como veíamos en las imágenes, salió literalmente proyectado por los aires tras colisionar contra otro vehículo. El incidente fue captado por una cámara de seguridad ubicada cerca del Colegio Técnico Profesional Humberto Meloni. El vehículo voló varios metros antes de aterrizar violentamente, quedando completamente volcado y con daños estructurales severos. 2 personas quedaron atrapadas en el interior y fueron liberadas por el benemérito Cuerpo de Bomberos a las 3:05 de la tarde. Posteriormente, la Cruz Roja los trasladó a un centro médico, sin embargo, no se han divulgado los detalles sobre su estado de salud.
Y un aparatoso accidente de tránsito esta mañana dejó un hombre herido y provocó el cierre parcial de la vía en el sentido calle Blancos-La Uruca, luego de que el conductor chocara contra un poste y la estructura quedara prácticamente partida a la mitad. Los bomberos explicaron que se les despachó al lugar tras la alerta de emergencia. Debido al impacto, el poste quedó dañado y la escena fue asegurada por el Cuerpo de Bomberos y personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para evitar los riesgos eléctricos. Las autoridades mantuvieron el paso regulado en la zona mientras hicieron las labores de retiro del vehículo y el arreglo del poste. En un hecho separado en Romo Serpavas también se reportó la colisión de un vehículo contra un poste, aunque en ese caso el conductor no se encontraba en la escena al momento de la llegada de las autoridades. Y el último reporte de los sismólogos de la Universidad Nacional detallan que se produjeron 140 réplicas del sismo de magnitud 6.2. Los expertos recuerdan que en general los sismos menores a 7 grados no generan tsunamis en nuestras costas. Los instrumentos de los sismólogos registran a razón de 8 réplicas por hora desde que el país fue sacudido minutos antes de las 10 de la noche de este martes por un temblor de 6.2 grados. Comportamiento normal de interacción entre la placa Caribe y la microplaca de Panamá, insisten los científicos. El movimiento telúrico fue percibido en todo el territorio nacional. Muchos de los pobladores lo describieron en sus reportes como fuerte y largo. Desde las 9:57 de la noche de ayer y hasta las 6:30 de la mañana de hoy se han presentado 115 réplicas de este sismo en la región al sur-oeste de Quepos. Todos estos eventos tienen profundidades entre... Bueno, en este momento estamos sintiendo también otro movimiento sísmico en este preciso instante, justo cuando estábamos repasando las informaciones del sismo sentido ayer a las 9:43 sentimos aquí en el sector de Tibás un sismo relativamente fuerte. Estamos recibiendo los primeros reportes y esperamos tener ya la confirmación de las autoridades. Tal y como estábamos viendo, el sismo del día de ayer generó bastantes réplicas que todavía el día de hoy el OPSICORI nos estaba reportando. Así es que vamos a empezar a recibir los primeros reportes que nos están haciendo llegar aquí a nuestra sala de redacción. Repetimos, a las 9:43 aproximadamente, que fue que sentimos este otro movimiento sísmico aquí en el sector de Tibás, y se está reportando también desde diferentes puntos del Valle Central. Y aquí tenemos un primer reporte que nos están indicando que es aproximadamente 7 kilómetros al noroeste de Osa de Punta Arenas. El reporte preliminar, ya sabemos que esta información es revisada en los próximos minutos, pero en este momento se está registrando este sector de 4.7. Es la magnitud que nos están indicando este primer reporte. Recordemos que ayer, muy similar a esta misma hora aproximadamente, estábamos sintiendo un fuerte movimiento sísmico y en estos momentos también se están presentando los reportes que nos están haciendo llegar, y como les decimos, tenemos el informe preliminar que nos llega del Observatorio Vulcanológico que está reportándose en este momento en el sector de Osa, Punta Arenas, en el Pacífico, pero aún no tenemos la información exacta de a dónde es que se presenta. Recordemos que esta información tiene que revisarse también por las diferentes autoridades de la Universidad Nacional, de la red sismológica, que también empiezan a hacer llegar. La primera información que les decimos es de 4.7 grados la magnitud, el reporte inicial que se hace, y de 53 kilómetros de profundidad. Esa es la información que tenemos en este momento, que nos está llegando y se reporta, como bien les decíamos, en el sector de Osa, en Punta Arenas. Aquí en el Valle Central hay muchísimos reportes que nos están llegando también. Ahí tenemos, esta es la imagen preliminar, como les estábamos indicando. Pero en el sector de San José, donde también se siente con muchísima intensidad, y por supuesto que además todas las personas están muy pendientes de lo que ocurra. A lo largo del día de hoy se sintieron también réplicas del movimiento que tuvimos muy similar a esta misma hora, a las 9
y 57 que tuvimos el día de ayer en el sector de Quepos, y como estamos viendo, el sector pacífico de nuestro país con mucho movimiento sísmico también el día de hoy. Nos sorprende una vez más un nuevo temblor de una magnitud bastante importante, pues lo hemos sentido también aquí en el sector de Tibás. Tenemos también el reporte preliminar que surge de la red sismológica de la UCR. El preliminar nos dice de 5.3, 9 kilómetros al sur de Bahía Ballena, en Osa. En ese momento es cuando ya se está confirmando específicamente. Tenemos el reporte más reciente que nos está llegando ahora sí del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de 4.5. Es la información que estamos recibiendo justo en este momento de la oficina de prensa de la Universidad Nacional, ya confirmando los primeros detalles de este movimiento sísmico. Repetimos aquí la información que ya nos está llegando en este momento y ahí la tiene usted también en su pantalla. 4.5 la magnitud y el epicentro 11.7 kilómetros al suroeste de Bahía de Osa de Punta Arenas. Ese es el reporte que en este momento nos está llegando y por supuesto que tenemos la información en este momento. Cotobruz nos reporta también que se sintió leve, pero por supuesto que se sintió el movimiento. También acá en el Valle Central, en San José, se ha sentido bastante, un movimiento un poco más breve y más corto, podríamos decir, que el que sentimos el día de ayer, pero estamos viendo la imagen que nos muestra en este momento del Opsicori, la ubicación del epicentro, y estamos viendo una vez más que el Pacífico del país ese es el que nos está moviendo el día de ayer y el día de hoy, ahí en el suroeste, Bahía de Osa de Punta Arenas. Repetimos entonces, esta es la información que tenemos, el reporte automático de sismo que nos llega del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Seguimos recibiendo los reportes en Paraíso de Cartago, nos dicen que se sintió leve, también en el sector de Santa Bárbara de Heredia, lo sintieron un poco más extenso también, Coronado, también desde Heredia, San Francisco, en Cartago. Estamos recibiendo bastantes reportes de Cartago también donde se ha sentido este movimiento. En La Uruca también bastante fuerte, parece que el Valle Central, igual que el día de ayer, también se sintió bastante este movimiento y ahí estamos recibiendo una vez más los reportes de las personas que están en este momento también enlazadas con nosotros con Extra Noticias y que están siguiendo, por supuesto, los movimientos sísmicos que desde el día de ayer y hoy, una vez más, casi que a una hora muy similar, casi que unos pocos minutos de diferencia lo que nos están reportando. También nos dicen básicamente algunas informaciones que nos están reportando en este momento desde diferentes puntos. En Grecia también, que se sintió un poco más leve, pero sí son movimientos que tienen una duración bastante perceptible. En Goicoechea también nos están indicando que se siente este movimiento. Y recordemos los reportes que tenemos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico que nos decían, justamente estábamos repasando esa información en el noticiero cuando empezamos a sentir este otro movimiento, que tuvimos bastantes réplicas del otro movimiento que se presentó en Quepos y que se habían presentado al menos 115 réplicas del sismo de Quepos, la mayoría de una magnitud entre 1.7, 4.1 grados, y recordemos que las autoridades nos indicaron que mantienen la vigilancia en toda la franja costera del Pacífico Central y Sur, pues la actividad sísmica podría continuar. Estos eran unas alerta que nos hacían los expertos y efectivamente así es como ha ocurrido en este momento. Recordemos entonces que tenemos ya la información de este nuevo sismo que se está presentando el día de hoy, que sacude casi 24 horas después del movimiento que tuvimos ayer en Quepos. Vuelve a sacudir una vez más el país. Costa Rica vuelve a experimentar este movimiento que fue específicamente, ahí estamos viendo la imagen donde nos muestra la ubicación, 11.7 kilómetros al suroeste de Bahía de Osa en Punta Arenas, en el Pacífico, que es en este momento donde hay una gran atención
por el movimiento que sentimos el día de ayer. Son reportes preliminares que llegan del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la magnitud 4.5. Repetimos, para las personas que están en este momento poniéndose al tanto de este movimiento que se acaba de presentar acá en el Pacífico de nuestro país, una profundidad de 62 kilómetros, y recordemos que casi 24 horas después de que experimentamos un sismo bastante fuerte, se está volviendo a sentir este otro evento que tuvimos el día de ayer en la zona de Quepos y ahora se presenta en las cercanías de Bahía de Osa, en Punta Arenas. Tenemos muchos más reportes de sentido, sobre todo en el área metropolitana, Cartago, Grecia, Heredia también, incluso en la zona sur, nos indicaban que se ha sentido bastante fuerte, no con tanta intensidad probablemente que el que sentimos el día de ayer y que se percibió como un poco más extenso, pero sí fue perceptible por muchísimas personas más acá en el área metropolitana y en diferentes puntos del país. El Opsicori nos indicaba que hasta las 6:30 de la mañana del miércoles, por ejemplo, para repasar algunos de los datos que teníamos, se habían contabilizado al menos 115 réplicas. Y recordemos que el día de ayer, inmediatamente, unos minutos más tarde, se descartó que hubiera una alerta de tsunami. Sin embargo, en estos momentos vamos a estar muy pendientes también de lo que nos digan las autoridades, pues es otra ubicación distinta al sismo que experimentamos ayer a las 9:57 de la noche. Recordemos que siempre estamos hablando de la zona del Pacífico, pero el epicentro es distinto al que percibimos hace algunos minutos. Tenemos también datos recientes donde nos indican del Observatorio Vulcanológico y Sismológico, que se mantienen muy pendientes las autoridades haciendo la revisión de la zona del Pacífico, revisando las réplicas y por supuesto todo el movimiento que, como bien decían los expertos también con el sismo del día de ayer, movimientos normales, son zonas activas. El Pacífico de nuestro país tiene fallas que están por ahí activas y siempre recibimos información de lo que puede suceder. Los tsunamis, los sismos menores a 7 grados generalmente no producen estos fenómenos. Entonces esto es un dato que incluso el día de hoy estuvimos repasando con los expertos y ellos nos explicaban muy bien por qué no se daba este fenómeno, aunque vemos la cercanía del epicentro que está ahí con el área marina. Sin embargo, no tenemos estos fenómenos y no hay preocupación por esa parte, que era lo que nos explicaban los expertos en temas sísmicos de nuestro país. Ahí estamos viendo entonces, repasamos para ustedes 9:43 fue cuando se presentó un nuevo sismo en nuestro país, en el Pacífico de nuestro país, en este caso con un epicentro en el sector de Bahía de Osa, Punta Arenas, una magnitud de 4.5 y que lo hemos sentido, hemos tenido reportes de muchísimos lugares por distintos puntos del país en los que se ha sentido, Heredia, Cartago, la zona sur, también San José, acá en Tibás, sentimos el movimiento también. En distintos puntos hemos experimentado y hemos tenido reportes de lo que tenemos a este momento. Entonces, muy pendientes de lo que nos indican las autoridades. Ahí tenemos también diferencias en las magnitudes que nos reportan tanto la red sismológica de la UCR como el Opsicori. La red sismológica nos reporta 5.3 la magnitud. Y ahí estamos viendo también el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Entonces seguimos muy pendientes de todos los reportes que nos están haciendo las personas que están conectadas en este momento en Extra Noticias y que nos indican. Y tenemos ya en llamada a Marino Proti, que está. Don Marino, muy buenas noches, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Gracias, don Marino. ¿Cuál es este primer reporte que tienen ustedes de este sismo que percibimos hace algunos minutos? Sí, el sismo ocurrió a las 9:43 y está ubicado al sureste de Ubita, a una profundidad de alrededor de 17 kilómetros. Es un sismo por subducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá y tuvo una magnitud de 3.5.
Don Marino, muchas personas, por supuesto que todavía tenemos muy fresco el movimiento que tuvimos ayer a una hora muy similar. Han estado ustedes monitoreando este sector del Pacífico. ¿Qué pueden mencionarnos de alguna relación entre la cercanía de estos dos epicentros y por supuesto que ocurran en momentos tan cercanos? Sí, no, las réplicas que hemos venido localizando desde el sismo de ayer en la noche están todas ubicadas entre el evento de las 9:57 y Quepos. Están muy concentrados. Este evento de hoy, de las 9:43, ocurre más al sureste, en la región prácticamente en la zona de Ojochal, y aunque el proceso es el mismo, no es la misma zona de ruptura y no se puede considerar como una réplica del sismo de anoche. Son eventos independientes. Es correcto. Don Marino, y el mismo fenómeno que ustedes también nos explicaban de que se siente también bastante fuerte y extenso en el área metropolitana, en distintos puntos del país, ¿a qué se debe? Si nos puede volver usted a explicar, porque es que sentimos todavía también en distintos lugares del país este movimiento. Sí, bueno, este sismo es un poco diferente al de anoche en términos de la ubicación y la propagación el patrón de propagación de las ondas sísmicas. Por eso fue sentido además de que fue de menor magnitud, no hay una amplificación hacia el valle central de las ondas, pero muy probablemente sí pudo haber sido sentido fuerte en la región de Uvita, Dominical, el mismo San Isidro Pérez Celedón. Don Marino, y este sería de una menor profundidad, según nos parece. Sí, anda en el orden de 17 kilómetros. ¿Aló? Sí, señor, lo escucho. No, 18 kilómetros de profundidad es lo que tiene este evento de esta noche. Y sí está igual relacionado con el proceso de subducción. Don Marino, ¿y esta zona de este nuevo movimiento sí ya es conocida? ¿Ya la tenían ustedes identificada? Sí, es parte de la zona de convergencia entre la placa del Coco y la placa de Panamá. Es una región de todo el Pacífico Central de Costa Rica que tiende a tener actividad sísmica con mucha frecuencia. Don Marino, muchas gracias. Nada más quisiéramos tal vez reiterar el punto que usted nos indicaba al inicio, ¿verdad? Por tranquilidad de las personas, que son eventos independientes, no están relacionados con el que tuvimos casi prácticamente ayer, 24 horas de diferencia. Correcto. ¿Alguna recomendación finalmente también que nos pueda hacer y podemos esperar también réplicas de este otro evento? Sí, muy probablemente haya réplicas, pero no muchas, porque el evento no es de una magnitud importante. Muchas gracias, don Marino. Nada más tal vez si nos puede reiterar también las características y la magnitud de este evento que registramos hace algunos minutos. Sí, preliminarmente la magnitud está entre 3.2 y 3.5, es una magnitud preliminar, mucho menor que el sismo de ayer. Está ubicado a 20 kilómetros al sureste de Bahía Ballena, de la región de Uvita, con una profundidad de 18 kilómetros y es producto del proceso de subducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá. Muchas gracias, don Marino Proti, que nos estaba indicando del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional con todos los detalles del sismo que experimentamos hace algunos minutos. Don Marino, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto.
Y ahí teníamos la información también, nada más para reiterar que este evento que se presentó el día de hoy, este movimiento no tiene ninguna relación con el que experimentamos hace aproximadamente 24 horas el día de ayer, nada más mantener la calma y las recomendaciones que siempre nos hacen los expertos. Tenemos también más información, me indican los compañeros, perdón. Tenemos Gustavo. Nuestro compañero tiene más información también. Vamos a hacer el enlace. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tiene usted más información y más reportes también de este movimiento que acabamos de percibir con una menor intensidad, pero si bien es cierto, lo sentimos bastante fuerte aquí en el sector de Tibás? Sin duda alguna, Gabriela, muy buenas noches para usted y para los amigos televidentes. Así es, continuamos a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra, recibiendo los reportes desde distintas partes del país. Importantísimo, un comunicado que ha enviado la Cruz Roja costarricense, y es que, como ya lo decía el señor Proti, probablemente existan réplicas en un país evidentemente sísmico. Algunas recomendaciones antes, durante y posteriores a un sismo. Antes del sismo, indica la Cruz Roja, identificar, si usted está en su casa, las zonas seguras dentro y fuera de su vivienda o incluso del lugar de trabajo. Además, tener listo un plan familiar, algo en lo cual siempre enfatizan las autoridades. Plan familiar de emergencia y además un botiquín básico. Mantenga libres los pasillos y salidas de emergencia. Ahora, ya lo vimos hace algunos minutos y también como lo indicaba Gabriela hace 24 horas. Durante el sismo, número 1, importantísimo, conserve la calma. Número 2, protéjase bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, y además no utilice ascensores ni corra hacia la salida durante el evento. Ahora bien, después del sismo es importante revisar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios en caso de ser necesario. Evitar encender fósforos o aparatos eléctricos para asegurarse que no haya ningún tipo de fuga de gas si cuenta usted con gas tanto en su trabajo como en su vivienda. Siga las indicaciones de las autoridades y utilice fuentes oficiales de información, además también las diferentes plataformas del Grupo Extra. En caso de una emergencia extrema es importante hacer los reportes correspondientes a través del 911. Pero como reiteramos, a esta hora, a las 10 de la noche, ya con 4 minutos, continuamos recibiendo reportes de diferentes partes del territorio nacional. Sobre todo, hemos recibido reportes del gran área metropolitana, en donde, por ejemplo, en Santa Bárbara de Heredia, manifiestan algunos vecinos y seguidores de las redes sociales de Grupo Extra que el movimiento fue fuerte, pero no tan extenso, no tan largo como el vivido el día de ayer, aproximadamente ayer a las 9:57, hoy a las 9:43 aproximadamente, de acuerdo a los reportes que ya han surgido. En otros sectores, Vázquez de Coronado, Goicoechea, Tibás, San José Centro, también hay reportes de diferentes, de parte de la audiencia del Grupo Extra, de que se ha sentido fuerte este sismo de esta noche, pero estaremos al tanto también dándole continuidad y lectura a los diversos reportes que ingresan, reiteramos, desde diferentes zonas del territorio nacional, pero sobre todo estar atentos también a las diferentes recomendaciones que anteriormente les indicábamos por parte de un comunicado de prensa que emitió la Cruz Roja costarricense en las últimas horas y que es importante tener presente y eventualmente poner en práctica ante un evento sísmico como el experimentado el día de ayer y también esta noche. Estaremos atentos, Gabriela y amigos televidentes, a dar seguimiento a estas informaciones desde la sala de redacción de Grupo Extra, pero de momento continuamos con usted en el set principal de Mesa de Análisis. Muchas gracias, Gustavo. Así es, importantes recomendaciones porque a veces perdemos de vista que vivimos en un país ampliamente sísmico, con movimientos que se dan todo el tiempo. Algunas veces los percibimos, otras veces no, pero que siempre es importante tener presentes estas recomendaciones, sobre todo de noche. Sabemos que a algunas personas se les genera mucho mayor temor, incluso nervios, el hecho de que ocurran este tipo de eventos y venimos de percibir el día de ayer uno bastante fuerte. Vamos a revisar además las informaciones porque ya se están actualizando los datos del OPSICOR y aquí tenemos una magnitud de 3.3
y comentábamos y veíamos algunos comentarios también de que se sentía un poco más fuerte, pero ya la magnitud revisada es incluso inferior al sismo que sentimos el día de ayer, y una profundidad de 18. La localización específicamente, vamos a reiterarla porque esto es importante, se dio del epicentro 19 kilómetros al sur de Bahía Ballena, y el origen, tal y como nos lo explicó hace algunos minutos el señor Marino Proti, fue por subducción de la placa del Coco bajo la placa de Panamá. Importante también agregar que son eventos independientes. Este sismo que acabamos de percibir hace algunos minutos no tiene ninguna relación con el que experimentamos el día de ayer. Son eventos independientes, se dan en el Pacífico y han estado en monitoreo mucho tiempo. También recordamos algunos de los datos que nos decía el señor Proti, que es una zona identificada en la que ya se da constante monitoreo también de estos, pero bueno, ahí seguimos revisando la información y afortunadamente no hemos, por lo menos acá en este sector de Tibás, ni hemos tenido mayores reportes de algunas otras réplicas o mayores movimientos que se están dando todavía en este momento, aunque sí nos mantenemos muy pendientes de todas las informaciones. El día de ayer se experimentaron más de 150 réplicas, eso sí, del movimiento que se dio en Quepos, y ahí tiene usted la imagen de los datos que estábamos revisando. Recordemos la hora local, la que está registrada ahí, 21:31, creo que, si no me equivoco, la hora que registramos fue a las 9:43, más bien en este momento, la magnitud de 3.3 y una profundidad de 18 kilómetros. La localización es 19 kilómetros al sur de Bahía Ballena. Esa es la información que tenemos en este momento. Para recapitular, tenemos reportes del sector de Heredia, Tibás, Cartago, Coronado también, algunos sectores de Alajuela, Grecia, que hemos recibido los reportes de que se sintió este movimiento, como decíamos, con una menor intensidad, pero también bastante fuerte en muchos sectores de San José. Entonces, vamos a mantenernos muy pendientes de todo lo que ocurre y, por supuesto, tendremos muchos más reportes mañana en nuestras ediciones regulares de Extra Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado y los dejamos, por supuesto, con las recomendaciones para que usted continúe informándose también con nosotros. Muy buenas noches y feliz descanso.